Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este fascinante fic de mi querida Sonia, que yo les dije y se lo sigo recordando, chicas. Hay que poner muchísima atención cada capítulo porque esto es un estambre que va creciendo conforme va avanzando la historia. Ya escuchamos el capítulo anterior. De verdad, chicas, que me dejó sin palabras porque no sabía si era Eleanor, no sabía si era la mamá de Susana, no sabía si era Terry, no sabía que... Al final que pone la nota mi querida Sonia, como que se me aclaró un poquito la cabeza. Sí, chicas, también se me hace enredos la cabeza porque yo solita me pongo a hacer historias en mi propia cabeza. Entonces, ver todo esto de verdad que a mí me sigue impactando porque por más que digamos que no tiene nada que ver lo que escuchamos en el prólogo de mi querida Sonia, tiene todo que ver, chicas. O sea, tan cegados estamos con toda la tecnología, con el estrés de la vida. No nos percatamos de los pequeños detalles de lo que realmente funciona, cómo funciona la vida. La vida desde la célula es física, es química, es tiempo. Entonces todo tiene que ver el espacio y el tiempo, chicas. Entonces no podemos negar todo eso. El cuerpo humano es física, química pura. Y todo desde que inicia una célula en nuestro cuerpo lleva su tiempo. Entonces, chicas, tenemos que mirar más allá de lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que está alrededor de nosotros. Siento que este fic nos va a dejar mucho de eso, de tomar en cuenta cada hora, cada minuto, cada segundo, cada semana, mes, año, porque han sido como 10 años, si no me equivoco, donde la revolución tecnológica nos ha invadido a tal grado que nos dejamos llevar por las apariencias. Nos dejamos llevar por lo primero que vemos y no nos ponemos a ver o a leer lo que hay dentro. Si lo vemos como un libro, simplemente vemos la portada, lo dejamos y se acabó. No nos damos el tiempo de ver lo que contiene. Y la vida se nos está yendo, chicas, sin observar lo más importante, lo que hay a nuestro alrededor. Para las que somos de la vieja escuela, ¿cuántas navidades recordamos y no teníamos un aparato en las manos y convivíamos, reíamos, jugábamos, esperábamos la llegada del Niño Dios o de Santa Claus? Chicas, pensemos en lo que realmente hemos perdido como sociedad, como seres humanos. Y creo yo que esto es importante. Tenemos que rescatarlo, porque nosotros mismos nos estamos perdiendo. Y mi querida Candy, ella decidió seguir adelante. ¿Me duele? Sí. Porque es un dolor que no se puede tener valor cuando tomas la decisión de cerrar ese cofre, ponerle llave y guardar la llave. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, de este majestuoso fic llamado Romeo y Julieta, el
espejo. Capítulo 5. Su turno estaba llegando a su fin. En realidad no había habido mucho movimiento, pero la noche no iba a ser fácil. Aunque solo fuera por los cambios de turno, las calles eran losas de mármoles tiradas a la acera. La nieve seguía cayendo y cada vez era más abundante. Miró su reloj por última vez. Candy, una emergencia. Tienen una enfermedad terminal. Jane había llamado aterrorizada a la puerta de la pequeña habitación donde las enfermeras se retiraban a descansar siempre que era posible. La había abierto antes incluso de tener permiso. Evidentemente no sabía por dónde tirar. El doctor Marshall debe haberse quedado atascado en el tráfico y Smith acaba de salir. No sé qué hacer. Tú eres la que más sabe de todos nosotros. Candy se levantó bruscamente. El final de su turno tendría que esperar. Se colocó la gorra sobre el apretado peinado con el que sujetaba sus largos y rebeldes rizos y se dirigió rápidamente al consultorio donde habían acomodado a la paciente. Siempre lamentaba cuando la vida dejaba a un ser humano, pero era su trabajo. Lo había elegido como misión e incluía hacer todo lo que estuviera en sus manos para que la fase de transición de la vida terrenal a la celestial fuera lo menos dolorosa posible para los pacientes y sus familias. Una mujer joven, por desgracia, añadió Jane. La acompañaban una anciana que no podía contener los sollozos y un elegante caballero al que Candy tenía la impresión, a flor de piel, de haber visto antes y que no se parecía en nada a un familiar. La anciana, bien mirado, no era tan vieja. Una señora de mediana edad marcada más por la pena que por los años reales. Jane entregó la carpeta con los datos a Candy. Susana Marlowe, 26 años. Grave deterioro respiratorio y neurológico. Susana Marlowe. Susana Marlowe. Susana Marlowe. Había aprendido a vivir con este lado difícil de su trabajo, pero ese nombre... Nunca esperó leer ese nombre en el portapapeles. Sabía que Terrence estaba en Europa para la fase final de su gira, así que nunca se le había pasado por la cabeza que pudiera encontrarse con él o con algo relacionado con su vida en Nueva York. Nunca había querido preguntarse si se había ido por su cuenta o no. Se había ido y estaba teniendo un éxito enorme. Por un momento el ruido del alboroto de la sala de urgencias desapareció. Junto con los sollozos de la señora Marlowe y la solicitud de ayuda, Robert Hathaway, finalmente había reconocido a pesar de los años pasados, las arrugas y el pelo enrarecido, incluso al elegante caballero que acompañaba a las dos mujeres. Un recuerdo lejano, que había enterrado con cuidado, se abrió paso en su mente. Yo lo amo, Candy. No puedo vivir sin él. La carrera infinita por las escaleras hasta las manos de él, sobre la vida y el hielo de sus lágrimas en el cuello. No digas nada, por favor. Quedémonos así. Solo un momento más. El pecho pegado a su espalda. El corazón loco que cavaba a través de la piel y las ropas, que no quería rendirse. Entonces el apretón que se estaba rompiendo. Ahí me deja ir. Es realmente terminado.
Una promesa hecha sin saber si realmente lo creyeron. Por lo tanto, nada. Solo había seguido su febril despertar en casa de Arley, nada a medio. No había pensado en eso desde hace mucho tiempo. Lo había escrito en el diario que nunca había vuelto a abrir. Había confiado en la ceramente recuerdo a ese pequeño libro. Había olvidado aquellas palabras y los sentimientos de aquella noche. Los había sustituido por otros más dulces para aliviar su corazón. Él, vestido de Hamlet, conquistando el mundo. Él, pidiéndole que volviera a ser feliz. Nadie la habría creído si les hubiera dicho que le había bofeteado porque la había besado. Millones de mujeres habrían hecho cualquier cosa por un beso suyo. Había sido muy buena construyendo ese castillo protector. Había parecido de piedra y ahora se estaba convirtiendo en arena. Candy. Oyó que la joven Jane la llamaba desde el mundo paralelo en el que se había absorbido temporalmente y buscó en su interior la fuerza para borrar aquel nombre. Era un paciente que necesitaba ayuda, ni más ni menos. Tengo que ayudarla a respirar mejor. Las vías respiratorias altas están obstruidas o no funcionan como deberían, susurró Candy a su colega, tras echar un rápido vistazo a la joven. Jane abrió los ojos de par en par. ¿Quieres decir Se llevó las manos a la boca horrorizada. ¿Cómo habían podido prescindir de un médico? Susana tenía los labios cianóticos. Subía y bajaba el pecho con tal esfuerzo que parecía que le hubieran puesto una roca encima. Su cabello era tan claro que parecía blanco, fino y quebradizo. Nada que ver con la cabellera abundante y brillante que había lucido en su debut como Julieta. Un debut que nunca había tenido. Su pelo era tan claro que parecía blanco, fino y quebradizo. Nada que ver con la melena corpulenta y brillante que lucía en su debut como Julieta. Un debut que nunca tuvo. Los enormes ojos ceruelos, ahogados en dos ojeras violáceas, parecían pozos que se hacían más profundos e imposibles de rastrear a cada segundo. La piel del rostro ahuecado era casi traslúcida y tomaba el color de los capilares rotos o de los huesos del cráneo aquí y allá. Terrence. Se esforzó por decir. La voz era tan tenue que parecía provenir de un mundo lejano, pero Candy percibió claramente ese nombre de los labios de Susana. Ese nombre tenía la capacidad de traer al presente todo el pasado que ella había escondido hábilmente en las mazmorras de su castillo. De repente, el hermoso actor que ella podía contemplar entre las páginas de los periódicos volvía a ser simplemente Terry. Su perdido Terry. Está de camino. Le advertí hace más de 15 días que no estabas bien. Ha partido de inmediato. Debería estar aquí en cualquier momento. Vamos. Robert sabía que se había embarcado en cuanto pudo. Le esperaban en el muelle a la hora en punto, pero el mal tiempo de los últimos días ciertamente no había ayudado a la navegación. Intentó tranquilizarla y llamó su atención. En cuanto oyó el nombre de Terrence, la señora Marlowe se apresuró hacia la puerta. Iré a buscar al capellán, para que esté aquí cuando llegue y no perdamos más tiempo. Candy agrandó los ojos sin comprender. Había aprendido a aceptar todas las formas en que podía manifestarse el dolor de un padre, de un amigo, de un familiar, pero no entendía ese tipo de urgencia de la señora. Robert se acercó a ella. Constance, por favor, intenta mantener la cordura, aunque sé que es difícil. Es prematuro. Por favor, no. No lo entiendes.
No puedes entender lo mucho que mi niña quería ser su esposa delante de todo el mundo. Ambos hemos aceptado que no podía ser, pero ahora las cosas se desmoronan. Sollozó. Necesitaba hacer una última cosa por su hija. No tenía sentido, pero no podía imaginar que todo terminara. El pastor podría casarlos antes de que sea demasiado tarde. Ahora nada cambiaría para él, ¿verdad? La determinación y la pena llameaban en sus ojos. A pesar de la postura encorvada, parecía llevar un peso infinito sobre sus hombros. El viejo director se sorprendió. No esperaba este giro de los acontecimientos. De hecho, llevaba años esperando el anuncio de aquel matrimonio que había tenido 1000 oportunidades de celebrarse. Evidentemente no era la intención de los implicados, o más bien de uno de ellos. La cogió suavemente por el codo y la acercó para hablarle al oído de forma que Susana no pudiera escuchar. No parece el momento ni el lugar. Creo que tenemos cosas más importantes en las que pensar. ¿No crees? No lo creo. Ha sido el gran sueño de mi niña desde que lo conoció. Tú y la doctora aquí presente podrían ser testigos de esta celebración. ¿Doctora? No se opondría a ello, ¿verdad?, preguntó volviéndose hacia Candice. Le hubiera gustado especificar que no era médico, pero Jane le apretó el brazo. No era apropiado que aquella gente supiera que el médico de guardia aún no llegaba. Además, Arley sabía cómo atenderla. Ya lo había probado, aunque ayudada por personal más experimentado. Candy se sorprendió por algo más. ¿Testigo? Estaba tratando de mantenerse lúcida con todo lo que tenía. Pero la señora Marlowe parecía disfrutar de hacer que se volviera loca. ¿Se supone que será la madrina? ¿En la boda de Terrence? Un soplo de la paciente hizo que todos se concentraran en la inminencia del tratamiento que la joven necesitaba. Candy se acercó a su madre desesperada. Todos ustedes deben salir. Tenemos que ayudarla a respirar. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Un momento. Por favor. Doctora. Susana cruzó los ojos verdes de Candy y se quedó petrificada. Bajó la mirada a la tarjeta de identificación en el bolsillo del uniforme. Arley C. ¿La reconoció? ¿Pudo reconocerla? ¿Con el gorro, la bata y la máscara? Solo un momento, repitió al final. Extendió la mano temblorosa hacia el viejo director con mirada suplicante. Robert, no tengo más tiempo. Por el bien de Terrence. Hathaway se acercó a la cama para tomar, tal vez para un último adiós, la mano cansada y blanca de la ex actriz. Hathaway se acercó a la cama para tomar, tal vez para un último adiós. Seguramente no habría dudado ni unas horas, si eso era lo que tardaba en llegar el actor. Suponiendo que el buen Dios le hubiera concedido ese tiempo tras la operación, seguramente habría estado inconsciente. No habría tenido ocasión de hablar con su prometido. Ante la mirada suplicante de ambos, Candy susurró. Los dejaré solos un minuto. No puedo más. De verdad. Esperaré unos minutos afuera de la puerta, pero luego debo cumplir con mi deber y proceder de la manera correcta. No hace falta. Susana la inmovilizó en el sitio con una determinación que no podía pertenecer a una mujer en su estado. No quería que saliera. No tenía ni tiempo ni fuerzas suficientes para decir todo lo que su conciencia le exigía. Tenía que intentar concentrarse en que todos supieran lo que a ella le importaba decir. Su tiempo ya había subido. No te esfuerces, hija mía. Llegó la voz desesperada de la señora Marlowe.
que habría hecho lo imposible porque a su hija le concedieran unos instantes más. La joven consiguió devolver a su madre una sonrisa llena de dulzura, pero también de pena. Robert, tienes que decirle a Terrence que lo siento. Lo siento por todo. Fui feliz de tenerlo a mi lado porque soy una mujer miserable que se contenta con estar cerca de un hombre cuyo corazón pertenece a otra. Siempre he sido débil, mezquina. He visto mis errores, pero seguía dándole vueltas. Lloraba convulsivamente mientras hacía un esfuerzo sobrehumano para articular aquellas palabras con la mayor claridad posible. Susie, intenta calmarte. No hay necesidad de ponerse tan nerviosa. Estoy segura de que Terrence te conoce y sabe lo que quieres decirle. Intentó calmarla Robert. Vio terror en sus ojos, pero no era miedo a la muerte, sino a miedo a no poder decir lo que había pospuesto durante años, por miedo a quedarse sola. Sola como siempre había estado. Paradójicamente se sintió menos sola en aquel último momento, cuando pendía de un hilo y Terrence corría. Por primera vez Terrence corría solo para ir hacia ella. Cómo había deseado que él hiciera eso en otras ocasiones. «¡No lo entiendes!», casi empezó a gritar. «No puedes entenderlo. Nadie puede». Dirigió por un momento una mirada severa a su madre, que había contribuido en no poca medida a aquel estrago. Oh, ella podía entender muy bien. Entonces dirigió sus ojos al cielo para una última plegaria. «Terrence, perdóname por favor. Perdóname por no haber sido capaz de dejarte libre, de huir hacia ella». Increíblemente había levantado el rostro para pronunciar aquella sentida súplica de perdón y se quedó sin aliento, tanto que luego cayó de espaldas sobre la cama como un peso muerto. Seguramente ya no estaba lúcida. Se volvió hacia su viejo amigo pensando que era el propio Terrence. Tomó el pulso de la paciente por el cuello. La señal era muy débil. «Jane, no podemos esperar más. ¡Salgan todos!», dijo en tono firme tras aclararse la garganta. La joven ayudante apartó a Hathaway y mientras Candy se preparaba para intervenir, inyectó a la paciente una jeringa de sedante en la vena. Se encontró con sus ojos celestes mientras ella se disponía a realizar aquella desesperada operación. «Can», fue el último suspiro que escapó de sus labios pálidos y secos de Susana, en la que tantos versos de amor habían ensalzado y tantos espectadores encantado, pero a la que ningún hombre había conquistado. Había expirado, con los ojos suplicantes clavados en los de Candy, que permanecía mirándolos torneándose vidriosos. Un momento suplicaban y al siguiente estaban en blanco. La imagen que Susana se había llevado era la de la mujer que tanto había envidiado y odiado por ser la única que poseía la llave del corazón del hombre que estaba constantemente a su lado, pero que no podía estar más lejos de ella. Quería decirle algo. En sus últimos momentos de vida, la exactriz había pedido perdón al hombre al que había obligado a estar a su lado durante años, delante de la mujer a la que siempre había amado. Candy nunca pensó que presenciaría los últimos momentos de Susana Marlowe, y mucho menos que escucharía de sus labios una dolorosísima verdad que alguna vez había sospechado, pero que había enterrado laboriosamente bajo la arena hasta que
tomó la apariencia de un romántico sueño adolescente, solo porque así dolía menos, solo porque era la única manera de seguir adelante. Candice, la asistente señaló su reloj. Hora de la muerte, 20:25. Siseó Candy como un autómata, mirando la esfera mientras firmaba rápidamente el portapapeles que Jane le tendía. Salió al cabo de unos minutos para encararse con la madre de Susana, que se apoyaba en su amigo de la familia, que derramaba una lágrima ante la noticia. Tanto dolor, tanto sufrimiento innecesario, susurró Hathaway, pasándose una mano en su espeso cabello encanecido por el tiempo. Había sido tan hermosa Susana cuando la había elegido como Julieta junto a su pupilo, y pensar que todo el dolor había comenzado a partir de ese momento. El dolor de Susana y el dolor de Terrence, que él solo había sido capaz de adivinar y que la desdichada joven había puesto en sus manos con sus últimas palabras para que él mismo custodiara y devolviera a Terry. No le habría sido fácil violar la dolorosa intimidad de Terrence y transmitirle aquella súplica. El joven actor se había convertido en un hombre hecho y derecho, seguro de sí mismo, sereno. Siempre había sabido que Marlowe nunca sería el amor de su vida, pero había aceptado con dignidad ayudarse a sí mismo estando a su lado y haciéndole menos amarga la existencia. La serenidad había calmado de algún modo los temperamentos tormentosos de aquellos dos jóvenes desafortunados, y Susana, al borde de la muerte, había retirado aquella manta remendada pero cálida de los hombros de Terry. Lo siento, pero no había nada que pudiera hacer. Ya no había nada que hacer. Candy sintió que se le escocían los ojos. Dio la espalda a sus interlocutores y se dirigió rápidamente hacia la pequeña sala de refrigerios. Se detuvo a lo largo del pasillo. Ella tampoco sabía cómo había resistido hasta ese momento. Había visto morir a Susana Marlowe. Cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared mientras dos grandes lágrimas le quemaban las mejillas, casi como si las excavaran. No había nada más que hacer, y la mente de la profesional hacía caer las barreras y dejaba pasar imágenes de recuerdos lejanos. La superficie de un lago cristalino ondulaba por una ligera brisa, un baile para recordar sobre el verde césped, el frondoso follaje de los robles de alrededor que dejaban filtrar la luz del sol, la calidez de sus suaves labios y un corazón que se vuelve loco. No, Candy, no. Se dijo a sí misma con la intención de ahogar de nuevo aquellos recuerdos que ahora habían destruido cualquier terraplén hecho de tiempo, distancia, lástima, desesperación. La mente vagaba como enloquecida. Susana había estado preciosa con su largo vestido de seda rosa en el hotel de Chicago, cuando la había descartado como una de las muchas admiradoras de Terrence. Estaba desesperada en aquella terraza barrida por la nieve mientras intentaba asomarse para arrojarse. Suplicaba con el pelo recogido en dos colas laterales bajas mientras le rogaba que dejara atrás a Terrence, porque ya no podía vivir sin él. Había corrido al hospital tras oír la cháchara de algunos curiosos que insinuaban que la chica estaba presionando a Terrence para que se casara con ella, aprovechándose de su estado enfermizo. Ella la había odiado en aquel momento. Sabía que había intentado interferir en la relación a distancia entre ella y Terrence. Ella no le había dicho nada,
pero había adivinado que no todas sus cartas habían llegado al destinatario y en aquel momento se habían hecho una idea completa. Los periódicos habían aludido a menudo a una relación entre los dos jóvenes promesas del teatro, pero Terence era tan asiduo a sus cartas que parecía en todo. Nunca le había declarado su amor, pero ella podía leerlo entre líneas y entre las burlas que solo él le dedicaba. Al principio se había sentido ofendida. Había pensado que él no podía prestar atención a lo que escribía, pero unas cuantas frases la habían hecho reflexionar. Siempre has sido descuidada y habladora. ¿Quieres responder a mi pregunta o no? ¿Cuándo vas a hacer tu examen? Un par de salidas así y lo había entendido. Su buen corazón había culpado al servicio postal. No podía creer que alguien pudiera atreverse a tanto. Pero la cara de Susana, despidiéndola del hotel de Chicago, siempre rebotaba frente a ella. «Basta, Candy», se había repetido a sí misma más de una vez. «Lo amo tanto. El miedo a perderlo está contaminando mi corazón de malos sentimientos». Ella siempre había visto solo lo bueno de todos y se sentía inadecuada consigo misma. No le gustaban ciertos pensamientos. No había querido decirle nada a Terence. Ya era bastante difícil mantenerse alejados el uno de la otra. No podía preocuparlo con tontas ansiedades de chica insegura, y él le había hecho estallar el corazón cuando le había enviado aquel billete de ida a Nueva York. De ida. Ella había intentado en vano no darle demasiada importancia. Cuando se encontró con sus ojos en aquella terraza, se sintió morir. ¿Cómo podía hacerle soportar semejante carga? Ella había tomado su decisión en ese momento. No podía permitir que él sufriera tanto. Nunca podrían haber sido felices pasando por encima de Susana. Ella acababa de intentar suicidarse. Los pensamientos, metabolizados fríamente, habían sufrido muchas variaciones. De hecho, Candy había pensado por impulso que era lo suficientemente fuerte como para conformarse con la idea de que Terry fuera feliz. Pero un corazón enamorado no puede soportar la idea de su amado en brazos de otra. Así que los celos se habían apoderado a menudo de la pena, y a esto se habían sumado sus sueños de mujer. ¿Cuántas veces había soñado con hacer el amor con Terence? ¿Cuántas veces se había maldecido a sí misma al despertarse por anhelar a un hombre que ya no era suyo? ¿Y cuántas veces más había culpado a aquella chica de jugar sucio para arrebatárselo? En esos momentos difíciles había recurrido a la imagen de Susana desesperada en la terraza barrida por la nieve, desesperada hasta el punto de querer quitarse la vida. Así que la misma Candy de siempre, llena de amor por todos, volvía para apoderarse de ella y calmar ese corazón enloquecido que no sabía cómo salir de él, no sabía cómo encontrar la paz. Recordaba en particular una mañana en la que se había despertado al amanecer y sin poder contener las lágrimas, había corrido descalza bajo la lluvia colina arriba para gritar «¡Te amo!». Había llegado un momento en que ya no podía más. Era posible que ni siquiera hubiera disfrutado nunca del placer de declararle su amor. ¿Habría sido capaz de decírselo a alguien en el futuro? ¿No había presumido en su corazón de haberse decidido por la felicidad de él? Su decisión se había convertido poco a poco en la del destino aquella noche, en que fueron arrancados el uno de la otra. Al final,
había llegado a convencerse de que Terrence había elegido a Susana. Ella había llegado a Roxtown en busca de Albert en un momento de extrema fragilidad. Era la sombra de sí misma en ese momento, tanto emocionalmente como físicamente. Lo había visto recuperarse y luego regresar a Nueva York. A ella. Después de todo, Susana siempre había sido hermosa, mucho más que ella, y lo amaba a muerte desde que había perdido el uso de sus piernas para salvarlo. La carta que la joven le había enviado poco después la había angustiado profundamente, pero decidida a seguir adelante, la había considerado fruto de esos malos pensamientos que contaminaban un corazón enamorado. La había leído una vez y no volvería a abrirla. Luego lo había vuelto a ver como Hamlet. Estaba bien. Había sido estupendo. El inmenso miedo al que se había enfrentado aquella noche, cuando había temido que él no volviera a levantarse, la había convencido de dejar de lado para siempre su amor por él. Estaba sereno. Estaba conquistando el mundo del arte. Eso debería haber sido suficiente para ella. Continuará. Ay, no, chicas, este capítulo no lo puedo creer. A veces el destino nos juega de esta manera, chicas. Nos enfrenta a lo que tenemos que enfrentarnos al final, porque siempre estamos esquivando, siempre estamos eludiendo, siempre estamos a la defensiva, haciéndonos una idea, como Candy lo ha dicho, todo el tiempo ese amor que ella siente por Terry lo fue tapando, convenciéndose a sí misma de que Terry era feliz, porque Susana daría la vida por él. Y no se me hace justo, chicas, porque para mí el amor es totalmente diferente. El amor es ver a aquella persona realizarse feliz. Si está contigo, qué mejor. Así se comparte la felicidad entre ambos. Si no está contigo, y te lo dijo la última vez que estuvo abrazado a ti en esas escaleras, en ese hospital, no puedes evadir la realidad, chicas. No puedes decir que es feliz. A mí lo que me enojó, la actitud de la mamá hasta el final, viendo su hija morir y trayendo a un capellán para casar a su hija. No, chicas, de verdad que yo a esta familia no la entiendo. No la entiendo a esta señora, porque en aquella época, chicas, las mamás eran muy apegadas a sus hijas. No las dejaban ni a sol ni a sombra. Pero esta señora rebasó los límites, no respetando ni a su propia hija en su lecho de muerte. Pero lo que me fue quebrando, chicas, fue el ir narrando la última parte del capítulo. Lo que debe estar sintiendo Candy en ese cuarto, en ese hospital, que tuvo que atender la muerte de Susana, dar la hora de muerte. No, chicas. De verdad que la fortaleza solamente la sacamos
nosotros mismos, chicas. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.